Jornadas sobre la práctica curatorial en videodanza, coorganizadas por la Cátedra Libre de Educación y Mediación Digital en Danza Performance de la Universidad Nacional de La Plata y el Circuito Argentino de Videodanza CAB. La Cátedra Libre, Educación y Mediación Digital en Danza y Performance pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y se crea a los 14 días del mes de marzo del 2014. Desde el ámbito de la Secretaría de Arte y Cultura. La Cátedra Libre se propone llevar a cabo un abordaje multidisciplinario en lo que a la vinculación entre educación, tecnología y danza respecta, promoviendo actividades que enriquezcan el aprendizaje y el diálogo entre educadores, artistas, programadores e investigadores de diferentes áreas. En estas jornadas nos proponemos realizar un conversatorio sobre la práctica curatorial de videodanza. Bien, gracias, Pauli. Claudia o Fernanda, que presentaba el CAB. Entre las dos, el CAB, el Circuito Argentino de Videodanza, se funda el año pasado, después de muchísimos años de trabajo, a partir de gestoras, investigadoras, artistas gestoras que conforman múltiples festivales y otras expresiones de convergencia académicos y formativos dedicados a la videodanza, la corporalidad y la mediación tecnológica en un sentido amplio de nuestro país. El CAB surge de la motivación de fortalecer el lenguaje de videodanza en Argentina, fomentar la circulación de obras, promoción de artistas, armado de corredores en formato virtual o presencial. Además, a la investigación, el análisis y el reconocimiento del panorama del videodanza argentino. Se propone consolidar la creación y circulación de videodanza en Argentina para el fortalecimiento de artistas interesadas, ampliar la red en el territorio para dar a conocer el lenguaje en los espacios de formación, centros culturales y contribuir a la creación de nuevos públicos. Fer, si querés contarle cómo surge a partir de Gestionar Futuro, no sé, ¿qué te parece? Bueno, nos conformamos, digamos, a partir de una convocatoria que es Gestionar Futuro, pero en realidad ya venimos trabajando hace muchísimos años juntas y nos hemos cruzado en diferentes ámbitos, tanto como algunas compañeras hemos conformado en algún momento la red argentina de videodanza, como nos hemos cruzado con otros festivales iberoamericanos en la red iberoamericana de videodanza, y a partir de ahí, como festivales y gestoras y artistas también, nos pareció importante, debido a que hay ya varios festivales de videodanza en Argentina, conformarnos como un circuito. Así que, bueno, un poco eso, más informal, no sé si quedó algo más. Después seguiremos ampliando. Estas jornadas son parte de todo este andamiaje que hemos conformado, y es nuestra primera actividad al mundo, digamos. Así que gracias a Cátedra por iniciar este año con esta actividad. También, bueno, después vamos a ampliar contándoles que va a haber una muestra que se va a llamar Panorama, que va a ser un poco esa curaduría conjunta que hacemos los festivales y los proyectos que incluyen el CAB, así que bueno, nada, ampliaremos después. Pero no se olviden del nombre Panorama. Bien, entonces ahora, ¿se presentaron ustedes cuando empezaron a hablar? No. No. Bien, Paula Dreyer, Claudia Sánchez, María Fernanda Vallejos de Rosario. Yo soy Claudia Sánchez y dirijo el Festival de Cámara Corporizada. Todas dirigen un festival, ¿sí? Bien. Y Paula el de Posadas. Después van a ver, está Silvina, no sé quiénes más están, Mariana, cada una irá mínimamente, pero bueno, eso lo hacemos al final. Dale. Ya queríamos arrancar, entonces, mi nombre es Alejandra Seriani y dirijo la Cátedra Libre, en este caso, que es, como explicó Paula, es un espacio que no
no es un festival, sino que es digamos, un espacio académico que la universidad otorga para aquellas temáticas que no están, contenidos y temáticas que no están dentro de las currículas, de las cátedras o materias o seminarios que están dentro de la universidad. Entonces, desde ese espacio colaboramos con el CAP y digamos, estas jornadas o una publicación que vamos a hacer también con las preguntas que hoy vamos a trabajar con ustedes, son parte de lo que, digamos, la cátedra va a aportar al trabajo con el CAP, con este circuito. Entonces, hoy teníamos como invitadas, acá voy a ir pasando, si tengo suerte de hacerlo bien, los currículums de nuestras invitadas, que son 3. Avi Weiss, ahí se los voy compartiendo. También es acá colega de docente de danza de expresión corporal, forma parte del equipo del Festival Internacional de Videodanza Cuerpo Mediado, organizado por Cobay en Rosario. Se ha formado en diferentes técnicas escénicas y del movimiento, y en otras ramas artísticas como la escritura de poesía y narrativa, música, fotografía y realización audiovisual. En continua formación, vuelca sus intereses a la comunicación, el arte, la museología, cuerpos y territorios. Es docente adscripta de la materia videodanza en el Instituto Isabel Taboga, muy bien, de Rosario. Bien, acá, Sara, te lo voy a achicar. Intérprete, educadora y artista multimedia, miembro de la Red Iberoamericana de Festivales Internacionales de Videodanza, REDIV, maestría en teatro por el programa de posgrado de la Universidad del Estado de Santa Catarina, con la investigación activismo curatorial de videodanza, que discute la creación de ejes curatoriales en el canal de investigación Videodanza Más, dedicado al campo de investigación sobre las diversas poéticas que surgen de la relación entre cuerpo y cámara, danza, imagen, movimiento y montaje. Estudiante de doctorado en artes en la Universidad Federal Fluminense y creadora en el 2007 de Videodanza Más, que es una plataforma digital de videos de danza que actualmente concentra en su cuerpo 50 ejes curatoriales diferentes, organizados a través de diferentes recortes. Por ejemplo, nombres de coreógrafos que exploran la relación entre video y danza, por país, fecha, técnica de baile, técnica audiovisual, etc. Después lo comentará en sus respuestas, imagino yo. Imaginamos. Sofía Castro es una cineasta y curadora especializada en videodanza. Su obra ha participado de festivales como el Leeds Films Festival, Cine Dance, Dance Camera West y la Bienal de Videodanza de Madrid. Actualmente trabaja dentro del equipo curatorial del proyecto Moving Bodies del Festival Italiano Films Fest Lago y dirige Vinilonga. Afiliaciones: Filmfest Lago, Festival Vinilonga, procedencia académica Universidad del Cine FUC, la FUC, Escuela de Cine de Raindance. ¿Estamos bien? ¿Me falta alguien más? Ya estamos, ¿no? Avi la presenté, sí, primera. Bueno, estas entonces son sus currículos pero muy abreviados. Y esperen que la magia del Zoom, tengo que ir a buscar otras imágenes que están aquí, y que son los carteles que tienen las preguntas para arrancar. Entonces, y ya de paso voy contando un poco la organización que queremos darnos, digo queremos porque vamos a ver cómo nos sale, que es a través de preguntas, que son las preguntas que construimos en equipo para trabajar el texto que publicaremos a la brevedad, decidimos también que estas jornadas estuvieran basadas en esas preguntas para también después hacer como una especie también de entrecruce entre lo que estamos pensando como circuito y
esta ampliación con nuestras invitadas y también con lo que surja de lo que ustedes quieran aportar cuando abramos. Digo abramos porque queremos primero hacer una anilla de preguntas con las invitadas, después es otra anilla con otra pregunta donde se va a sumar las integrantes que quieran del CAP, y por último, la última anilla, hacemos una pregunta donde esperamos que todo aquel que quiera hacer un comentario o hacer también digo, poder sumarse a lo que algune diga, estará abierto, ¿sí? Voy a controlar un poco los tiempos como para poder llegar a todo, porque tenemos 2 horas para poder para este encuentro, entonces voy a ir como ahí controlando un poco los tiempos en ese sentido, ¿sí? Así que bueno, la idea es entonces arrancar por las preguntas. Ahí voy poniendo los carteles. Entonces, una de las primeras preguntas es esta. ¿Qué implicancia tiene la práctica curatorial en la producción de videodanza? Avis, Sara y Sofía. Bueno, no sé en qué orden deberíamos arrancar. No sé si No hay Sofía. problema. Bueno. Quiero arrancar. Puedo arrancar si quieren. Sí, Sara. Puedo arrancar si quieren. Sí, Sara. ¿Sí? Sí. Dale. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo soy Sara de Brasil. Es un honor estar con vosotros acá en este encuentro sobre curaduría. Para me presentar, entonces, solo gustaría de hablar que lo tipo de curaduría que yo hago es distinto de los festivales, porque yo empecé a pesquisar, a hacer un trabajo de curaduría de datos, de información en la internet. Perdón, Sara, digo, Claudia y Fernanda, fíjense los micrófonos, cerrar todos los micrófonos. Acá hay un Oscar Malta que hace como una interferencia, si puede cerrar. Estoy intentándolo. Yo puso un link madre en el chat que te va a llevar para nuestras redes de plataformas. Videodanza Mais es una red de plataformas. La frente de este trabajo son las 2 colecciones de videodanza online que se hace, uno en YouTube y otro en Vimeo. Ya hago la propaganda que quien tenga la cuenta de Gmail puede, por favor, inscribirse en este canal de YouTube, que es algo que tiene esta idea de curaduría más organizada. Y si me permiten, voy a compartir muy rápidamente mi computadora. ¿Puedo compartir? ¿Tenemos tiempo? Muy rápidamente en este link madre, cuando te vas para YouTube, por ejemplo, vienes para este canal, puedes venir a estas playlists que tiene las que son creadas, que son estos ejes curatoriales que se organizan por temas de audiovisual o temas de danza, temas estéticos, poéticos, que son hoy más de 150, creo. Pueden pesquisar aquí. Tenemos cortos argentinos, por ejemplo. Tenemos varios recortes de mirada que intentan organizar una posible
un posible acercarse hacia la videodanza, ¿vale? Entonces, para contestar la primera pregunta, ¿cuál es ¿consideras la práctica curatorial como un espacio de difusión, investigación o mediación artística? Esta es la primera pregunta. Creo que la práctica curatorial funciona como los 3 puntos mencionados. Divulgación, porque al exponer obras, empezamos a visibilizar los mensajes que queremos, discutir las danzas que queremos, disputar territorios y mostrar los cuerpos que no aparecen en las coreografías hegemónicas. En la investigación, porque se convierte en un documento en el que se pueden observar sus procesos creativos y por fin de mediación estéticos y políticos, pues establece estrategias de pensamiento en la composición entre las obras. Esto sobre la mediación, que es lo último. Y de cierto modo es posible mediar reflexiones, discursos, propuestas artísticas. Perdónenme mi portuñol. Esta es mi primera respuesta. Igual la cambiaste la pregunta, Sara, todo bien. ¿Cambié? Cambiaste la pregunta, pero todo bien. Vamos por esta, entonces la que contestó Sara, para Sofía y para Avi. ¿Considera la práctica curatorial como un espacio de divulgación, de investigación, de mediación artística? Sofía. Hola, gracias. Creo que lo que dijo Sara está bastante completo. Yo quiero decirte que desde mi punto de vista yo vengo más de la producción, por ahí empecé más desde la producción que desde la investigación, y sobre todo desde la producción de cosas que no eran videodanza. Y hasta hoy en día los festivales en general en los que trabajo no son exclusivamente de videodanza, sino que comparten mucho con cuestiones que no son específicamente videodanza. Y en ese caso, para responder la pregunta, siento que mi función como curadora por ahí de secciones de videodanza dentro de estos festivales más amplios, sí es mucho de divulgación, en el sentido de que es muy, muy gratificante ver la gente que no conoce videodanza, o por ahí no conoce o tiene una idea muy fija de lo que es videodanza y se encuentra casi que de sorpresa con cuestiones que le interesan mucho, y en ese sentido desde mi posición es un espacio de divulgación muy interesante porque es llegar a público nuevo, y sobre todo por ahí es súper interesante en el sentido de llegar a un público nuevo que va a producir tal vez en un futuro o se va a acercar mucho más a la videodanza, que me ha pasado gracias a haber visto videodanza por primera vez sin saberlo. Así que creo que en ese sentido, esa es, desde mi lugar como curadora, ese es mi rol más que nada. Buenísimo, muy claro, Sofía, gracias. Avi. Bueno, buenas. Yo me quedé pensando un poco en esto que dijo Sara, en una palabra específica, que es esto de disputar, ¿no? Y me parece que la práctica curatorial, en este sentido yo coincido con Sofía, que también arranqué como más desde la producción y conociendo la videodanza, hasta sin saber que existía. Y en eso de ir descubriéndola también, y después en la trayectoria bastante breve, en mi caso, dentro del mundo de la videodanza, igualmente creo que esta de la práctica curatorial en videodanza, digamos, hace sostener un pilar que me parece que es propio del lenguaje, que es esto de disputar sentidos, y de disputar, como dijo Sara, territorios, y de disputar un montón de cosas que creo que en la práctica de la curaduría se reactualizan, y pensaba en esto, me había tomado un par de apuntes cuando mandaron las preguntas,
Y me había quedado pensando en cómo la videodanza y la curaduría de la videodanza también nos invita de alguna manera a las acciones del lo mencionaba como esto, ¿no? Como repensar, reconstruir o reconsiderar eh, ciertos sentidos, ciertos cánones estéticos, y también de alguna manera poner el foco en una forma tal vez distinta eh, de hacer audiovisual, de hacer también de una manera que implique ir tejiendo otros lenguajes, que eso también me parece algo bastante específico de la videodanza. Bien. ¿Puedo agregar una cosa que me parece súper interesante lo que dice Abby? Quería agregar nada más que en ese sentido sí también me parece interesante la cuestión de la curaduría como investigación dentro de, en el sentido de tomar por ahí cosas que no sé si están dentro o teniendo en cuenta que la definición de videodanza a veces es súper amplia y permite tomar definiciones como diversas, es súper interesante ir investigando a partir de la práctica de ir seleccionando alguna cosa, alguna otra cosa, ir diciendo, esto podría ser considerado videodanza, no sé, desde mi punto de vista, siento que esto se parece a otras cosas que se fueron haciendo, ir armando algo que después se puede compartir y justamente en espacios como este se puede debatir a partir de haber visto. Así que eso quería agregar nomás. No, justamente por ahí esa idea, pero está bueno esto que empiecen como a tomar cosas que va diciendo la otra y ir construyendo, así que buenísimo. Sí, yo justo quería ver esta historia digamos, como la práctica como investigación, ¿no? Vos ahí, Sofía, pusiste, pero en este caso, Sara, digo, cuando ella propone esos ejes, ¿está proponiendo modos de investigación? ¿Se entiende, Sara, la pregunta? Sí, son maneras de mirada que se puede aproximar. También es una mirada que parte desde mi mirada, ¿no? Es una propuesta que yo organicé y hago esto como una práctica continua, pero es una propuesta de llegada un poco más acerca. No, nada fijo, pero una tentativa de identificar lo que me gusta de que André Lepec, un pesquisador brasileño, habla, que es los planos de composición de la obra. Lo que la obra habla, los puntos que saltan a la mirada, a partir de esta interpretación se va construyendo estos ejes. Bien, pero porque muchas veces digo puede ser pensada como solo una propuesta de producción, ¿no? Como vos decís, bueno, propongo este eje para que se realice en videodanza. En realidad, digo, uno perfectamente podría pararse en lugar de la investigación sobre esos ejes, ¿no? Sí, yo creo que, Sara, en lo que digamos es justo muy gráfico porque se pueden ver las categorías, digamos, es por ahí más gráfico verlo en el canal de YouTube que acercarse a un festival que es más en el tiempo, pero siento que en ese caso tal vez alguien que no conoce videodanza o que conoce poco, o que justamente está investigando en el sentido, no sé si tan académico, pero alguien que se acerca por primera vez puede encontrar cuestiones similares y puede tomar sus propias ideas, sus propias aproximaciones y ver, ok, qué es lo que está conectando esta cosa con esta otra, que es bastante interesante y es como siento que es una forma de ofrecer puntas de comenzar a investigar que está buenísimo, ¿no? Una cosita que me gustaría agregar a colación de eso, pienso no solo como la cuestión de la investigación, y sí, también como apartándolo un poco de la investigación académica, sino también como la curiosidad y el interés de conocer un poco más qué es la videodanza, o
o a qué le llamamos videodanza, o cuántas videodanzas existen, o qué implican las videodanzas. Y en ese sentido pienso no solo en las experiencias personales que de alguna manera nos acercan o nos acercaron en algún momento a la videodanza, sino también en cómo, digamos, subjetivamente, o cada subjetividad, digamos, se acerca de una manera diferente. Y en ese sentido, digamos, cuáles son como las evocaciones que pueden traer, o digamos, en esto que decía Sofía, como ir armando, ir trazando, digamos, qué es lo que a mí me convoca, qué es lo que yo veo, qué es lo que, digamos, el entrenamiento ese del ojo de estar viendo videodanza, porque me parece que esa también es una de las formas como más, digamos, donde más de lleno aprendemos de videodanza, viendo, y dándonos el tiempo y el espacio, digamos, como para ir analizando, y también más allá del análisis específico, o quizás técnico y demás, como me parece que hay algo también que roza más lo sensible y lo capilar, digamos, de cómo nos afecta, digamos, una producción de videodanza. Y eso también me parece que puede ser, de alguna manera, un eje de investigación. Y sobre la mediación artística, ¿qué pensaron o qué suponen que se podría decir? ¿A qué se podría referir esa idea de mediación artística, ¿no? Creo que este punto que Abby y Sofía mencionaron, que se puede conectar los puntos cuando una curaduría tiene un eje o se propone algo, se puede, por esta mirada, no sé, conectar puntos, el espectador que puede participar también de esta creación, de esta interlocución con la curaduría, parte de esto, de conexiones entre puntos, no sé, puede, no sé. Yo diría que tal vez, no sé si es muy acertado, pero en mi caso, por ejemplo, habiendo producido videodanza y verme, digamos, como cineasta compartiendo un espacio que alguien que eligió otras obras parecidas, en ese sentido, desde ese lugar, como que siento que es la próxima obra que la gente hace, tal vez es como que ya distinta, ya está teñida de algo de saber que alguien eligió compartir o comparar esa obra de una persona con otras obras similares, y por ahí cuando uno está creando algo no se da cuenta, y es como muy quedarse en la propia obra y verse en un lugar en el que estás compartiendo con otros lugares, que tal vez es un punto de vista ajeno, digamos, de una curadora, un curador que eligió para nosotros. Creo que en ese sentido genera mucho la reflexión entre artistas, y también terminar conociendo a los otros artistas que están compartiendo ese lugar es un lugar bastante interesante. Bien, qué bueno el punto donde llegó hasta acá, digamos, como está. Todos, si quieren, vayan anotando para después por ahí hacer amplificar o algo, porque digo, me interesaba qué habían pensado sobre esta idea de mediación artística, ¿no? Porque se despega de esta idea de solo producción, ¿no? Elegir, cómo elegir, seleccionar, esas palabras, ¿cuáles rodean? ¿Cuáles les...? Porque a veces uno dice selección, elegir, ¿cuál es la palabra, digamos? ¿Cuáles son las palabras para un curador? Yo pienso que, retomé mis anotaciones aquí, yo pienso que la mediación, porque ese trabajo de Videodanza Mais tiene una inclinación pedagógica y es considerada, de mi punto de vista, como una mediación de la videodanza. Una palabra que me viene cuando preguntas, Alejandra, es composición.
porque podemos, como Sofía ha dicho, que podemos poner en relación con otras obras. Esta relación propone reflexiones, discursos otros, propuestas, no sé. Entonces, esto es que me viene la palabra composición. Y yo pensaba en esto de poner en diálogo, de entrelazar de alguna manera las obras con con el propio artista, la propia artista que la hizo, con otros artistas, con el público, sí, también es discutible esa categoría, pero con el espacio, con el contexto sociopolítico, geopolítico, de alguna manera como entrelazar la obra con el mundo simbólico. Y eso, digamos, entendiendo que la práctica curatorial también de alguna manera requiere de cierta, o sea, de alguna manera también es una práctica artística, y me parece que eso hace a esta combinación de la mediación artística, de cómo mediar la obra en sí misma con las personas y sus subjetividades, con el entorno, con el espacio. Claro, porque en ese sentido estarías corriéndote un poco únicamente de la idea de un eje curatorial, ¿no? Si uno lo piensa desde ese lugar. Por eso un poco la habíamos abierto en ese sentido, ¿no? Porque si no, a veces es tan potente, digo, la respuesta, el trabajo en este caso particular de Sara, que por ahí nos quedamos con la idea de que serían proponer ejes, ¿no? Por esta idea de mediación artística lo va llevando a otro lugar, ¿no? Y un poco es lo que están construyendo acá con lo que van intercambiando, ¿no? No sé, me da esa impresión. Bien, Y, ¿algo más? perdón, sí, una última cosita me quedó dando vueltas, como que se me viene mucho la palabra, digamos, esto de cartografiar, de poder, digamos, de alguna manera ir armando en esto de enlazar, de poner en diálogo, de composición que mencionaba Sara, como es esto, ¿no? La biodanza en sí, la biodanza en todo su contexto. Buenísimo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que había arrancado. ¿Qué implicancia tiene la práctica curatorial casi en la producción de videodanza? Casi vamos más a ese aspecto, digamos. Yo creo que es muy rico cuando lo que decía Navi y Sara también recién, de tener la oportunidad de ofrecer a la persona que va a producir videodanza, mira, como que casi que tan informal como esto me llegó, digamos, tengo la oportunidad de mostrar esto que estoy encontrando, que está fantástico, que es de videodanza, y como que siento que eso va enriqueciendo la producción, ojalá se vaya enriqueciendo la producción, siento que es súper enriquecedor para un creador tener la oportunidad justamente como decían al principio, de que no es solo de tener un circuito de videodanza, porque es no quedarse con una sola selección o con un criterio de selección único, sino que ir enriqueciéndose con las producciones que se están haciendo por personas contemporáneas o incluso con la trayectoria, con la historia de videodanza, pero siento que es muy interesante ver lo que la gente está haciendo por ahí en otros lados del mundo en el mismo momento, porque a mí me pasa mucho desde que cuando estoy, digamos, viendo videodanza, que es súper interesante cuando te das cuenta de que hay temáticas que llegan de creadores completamente diferentes, diversos, y te das cuenta de un panorama de, ok, hay algo acá que está interesándole mucho a la gente, o hay algo que está influyendo en la práctica, que no necesariamente es a partir de verlo, pero se puede
pero tenemos la oportunidad de hacer eso y ayudar a que pase y hacer una ventana de eso, y está buenísimo. Me diste el pie justo para, porque había estado pensando en esto, digamos, también de cómo se repiten a veces algunas temáticas, algunas problemáticas, algunas estéticas, y cómo eso de alguna manera también puede funcionar como un indicador, digamos, y que también colabora con esta idea de la cartografía, si se quiere. Y después pensaba también en esto, muy alineado a lo que venías diciendo, Sofía, pero en relación pensar a la videodanza como un lenguaje híbrido, y nunca, digamos, perder de vista ese eje y seguir pensando en estos cruces de lenguajes, en pensar distintos abordajes para la videodanza, y también para poner en interacción, digamos, la curaduría en sí misma con la presentación de las obras. La presentación me refiero a esto, a la mediación artística, de alguna manera. Y después también pensaba en que también esto de cuál es la implicancia de la práctica curatorial en la producción, pensaba como en esto de la permeabilidad de los espacios artísticos, puede ser un festival, un centro cultural, o inclusive pensar en otros formatos, para alojar y para producir y divulgar la videodanza, digamos, como ser de alguna manera creativos a la hora de hacerlo, y como permitirnos las licencias que querramos para de alguna manera, sí, difundirla, divulgarla y producir. Buenísimo. Esta permeabilidad está muy buena. Sara, ¿se te ocurre algo? Sí, creo que voy con que las chicas dijeron ahorita que las convocatorias pueden ser un punto de partida para la creación audiovisual, las convocatorias temáticas, vamos a decir así, que confluyen con que lo quiere decir los cuerpos y que se producirán para ocupar estos espacios. Y creo que funciona como una relación de dos vías. Los temas curatoriales pueden partir de obras que exponen pensamientos y reflexiones necesarias, y que muchas veces la curaduría, precisamente por su poder de mediación, puede correlacionar con otras obras y difundir y lograr una mayor difusión, audiencia. Entonces creo que está con que las chicas ya mencionaron. Digamos que se podría pensar en un sentido de producción, digamos, en cantidad, como que crece un volumen a partir de algo que genera una temática, un contenido, pero también hay esta otra cuestión, o sea, no solo digo, por ejemplo, ¿no? Como curadoras, Sara sí, es evidente porque lo hace, pero en el caso de Sofía y Abby, han hecho digamos, un curado, una exhibición de videodanza en particular, y a partir de eso sintieron que fue esta idea de lo permeable, que eso, ¿no? Y hizo como un toque ahí en ese espacio o en otros espacios. En mi caso, bueno, yo pertenezco a Cobay, y dentro del Festival Internacional de Videodanza Cuerpo Mediado, que tuvo su primera edición en 2020, si bien Cobay viene como tomando videodanza desde el 2004 en la ciudad de Rosario, nos ha pasado, junto con Fer Vallejos, compañera, nos ha pasado, digamos, de esto, como de habilitar la escucha al material que llega, ¿no? Y que no haya como ejes curatoriales a priori, sino como después de tener un pantallazo de lo que va llegando, a partir de ahí trazar los ejes, ¿no? Como decir, bueno, esto que decía Sofía, como bueno, hay resonancias muchas veces entre una obra de un lugar y otra de la otra punta del mundo, y bueno, ¿qué nos está diciendo esto, no? Y me parece que ahí es donde podemos ser un poco más flexibles y decir, digamos que no está ni bien ni mal, ni es mejor ni peor, son modos, y en nuestro caso nos ha pasado así.
lo hemos hecho de esa manera. Y me parece que eso también es interesante, justamente porque me parece que las obras en ese sentido hablan, los artistas hablan, se comunican. Y como festival o como cualquier espacio artístico, digamos, que abra una convocatoria y demás, qué sé yo, nos parece que está bueno. Creo que en esto coincide Fer, porque lo venimos haciendo así. Digamos, abrir, ver qué es lo que traen y a partir de eso tomar. Está interesante esto que decís, las obras se comunican. Está muy interesante eso. ¿Algo más? Sí, yo solamente agregaría que a mí me pasa, por ejemplo, trabajando, como les decía, en uno de los festivales en el que trabajo, en el que nos toca a veces, que es muy chistoso, que por ahí la gente, nos llegan colegas de otras de las secciones, por ejemplo, colegas de, no sé, cine, de cualquier otro tipo de cortometrajes, y nos dicen, esto podría ser videodanza, esto presenta, por ejemplo, esto es un cortometraje sobre la historia de una bailarina, no sé, podría ser videodanza, o nos llegó esta película experimental en el que se ven planos detalles de pies, por decirte. Entonces eso nos hace preguntarnos muy, muy seguido, cómo armamos, qué criterio tenemos, y incluso nos pasa de, por ahí decirle a algún cineasta, estás dentro de la sección de videodanza, y que se sorprendan, eh, que no por ahí pensaron que su obra no sabían que era videodanza, o nos dicen, yo lo inscribí como cine experimental porque no tenían la seguridad. Entonces es interesante poder hacer eso dentro de, promover la producción, en el sentido, no sé si promover la producción, pero promover la pregunta de qué significa, hasta dónde llega una cosa, hasta dónde llega a la otra, y eso es interesante. Silvina no se aguanta, pero vas a tener que aguantar, Silvina. se mueve, quiere responder, pero tenés que aguantar. Bien, vamos por la última pregunta de esta anilla. ¿Considera que la pandemia y la ASPO afectaron la producción o curaduría en videodanza? Porque fue muy, para todas nosotras, todes, que venimos hace años de años, muy impresionante el cambio, ¿no? En caso afirmativo, ¿de qué manera? ¿Voy? Va, venga. La pandemia nos pone en una percepción de encierro que inevitablemente reverberó en las producciones audiovisuales de videodanza, pensando en estos tiempos de pandemia. En Brasil, en 2020, participé de una curaduría colaborativa con el Festival Dança em Foco y el Festival IMARP, de Denise Mata, que está aquí hoje. Se llamó Videodanza en Casa, una convocatoria de vídeos de 1 minuto hechos en casa. Además de esta experiencia, en la exposición Corpos en Perspectiva, que se organizó en parcería con el Centro Coreográfico de Río de Janeiro, organicé una exposición temática con 5 ejes, uno de los cuales fue Danzas Confinadas, que recibió numerosos trabajos. Además, la oportunidad de conocer gente de diferentes lugares y países en salas virtuales de Zoom, Google Meet y lives en Instagram ha ampliado la posibilidad de crear obras en estas plataformas que expanden la videodanza, las danzas para las pantallas, para los recursos que utilizamos diariamente. Esta es mi posición ante la pandemia. Sí, yo coincido, completamente. Por un lado, siento que, realmente puso no solo creo que en todas las personas, el foco de repente mucho más en la corporalidad, en el detalle de la proximidad de los cuerpos, en la relación del cuerpo con el espacio, de una forma que creo que de repente había millones de artículos periodísticos que mencionaban el cuerpo, las manos, el encierro o no, y eso es algo que se vio, por lo menos yo vi muy, muy
eso de repente se permeó en un montón de obras. Por el otro lado, dentro de la práctica, digamos, de la curaduría, sí lo vi que sí digamos, hubo mucho más, yo sí vi mucho más interacción, por ejemplo, digamos, desde el festival en el que yo trabajo en Italia, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer un panel que nunca habían pensado en siempre hacen un panel, por ejemplo, con personas que puedan viajar al festival, y tuvimos la oportunidad de hacer un panel en el que la invitamos a Silvina justamente, y eso era algo que permitió el debate de una forma en la que en general no se podía permitir, porque siempre se generaban debates muy regionales o puntos de vista muy, digamos, dentro del debate eran puntos de vista muy, no sé si muy similares, pero muy regionales, y ahora era algo que nunca se había podido hacer. Y creo que eso, por suerte, se quedó, digamos, hoy en día estamos haciéndolo por Zoom, así que creo que es algo que sigue enriqueciendo mucho y permitió acceder a un montón de oportunidades de ver cosas nuevas que se sigue manteniendo, por suerte. Bueno, sí, no mucho más que agregar, pero sí, en relación tanto a la producción como a la curaduría, bueno, esto que mencionaba Sofía, de cómo se puso el foco en el cuerpo, porque para quienes somos de este área de producción, de pensamiento, de qué sé yo, es algo como inevitable, pero de repente que sea como masivo y que tome lugar algo tan importante, como pensar sobre el cuerpo, pensar en el espacio, pensar en las necesidades, pensar en los deseos, pensar en un montón de cosas. Y también en un punto pensaba como lo interesante que resultó esto, la aparición como de nuevos formatos, como lo que mencionaba de las videollamadas y demás, y también en relación a la producción, también nuevos formatos o nuevas estéticas, como nos ha pasado también en 2020 de ver muchísimos videodanzas con pantalla fragmentada, que quizás antes también sucedía, pero como una proliferación de ciertas estéticas que se fueron como compartiendo y difundiendo. Y también pensaba, bueno, en la repetición de la temática con respecto a la pandemia y cómo eso de alguna manera, lo mencionábamos también hace un ratito, esto de cómo surgen problemáticas o intereses o temáticas comunes en diferentes partes del mundo y de repente esto era global. Entonces también daba cuenta, digamos, de una situación que le estaba pasando absolutamente a todo el mundo, y de alguna manera cómo eran las manifestaciones artísticas, digamos, de esa experiencia, de esa vivencia, y cómo se producía a partir digamos, de lo que estaba sucediendo, con diferentes también materialidades, porque bueno, digamos, podías notar dentro del proceso de la curaduría, digamos, cómo variaban de acuerdo a ciertas condiciones materiales o hasta geopolíticas también de los lugares donde se enviaba el material. Y más que una respuesta, una pregunta, es como hasta qué punto también la influencia de las TICs fueron también como acelerando el proceso, o no sé si acelerándolo, pero también ampliando un poco el panorama de la producción de la videodanza, y cómo durante la pandemia y el confinamiento específicamente hubo como también una proliferación de producción de videos, como una forma de escape, ¿no? Como de muchísima gente que quizás ni siquiera pertenece del todo al rubro artístico, pero que de alguna manera el tener cerca un celular y la posibilidad de filmar y de hacer un videíto, como fue una manera también de pasar, qué sé yo, o de poder tramitar lo que se estaba viviendo, que también era algo completamente nuevo y común a todo el mundo, entonces. Sí, es interesante ahí pensar, ¿no?, esta disposición del cuerpo, ¿no? En definitiva era ahí donde estaba cruzando todo, ¿no? En el sentido de
me encuentro con las posibilidades democratizadas de la tecnología emergente, como es esto, un Zoom, el teléfono y demás, pero también encerrada, ¿no? Encerrades. Entonces ahí, porque digamos, las plataformas de internet existen hace bastante tiempo, entonces creo que se dio como situaciones todas como en paralelo en un momento, y ahí vino también esto, preguntarse, porque está bueno por ahí, después ahora cuando abramos un poco la participación, estas convocatorias, en particular que hicieron Sara, que comentaba con Denise y demás, aprovechando, ¿no? Poniendo en línea, bueno, videodanza, pero decían videodanza, ¿no? Porque también hubo mucha performance y demás, ¿no? Teatro. Y todas las discusiones, fue muy interesante pensar esto desde, no sé si han participado, de discusiones de la gente de teatro, ¿no? Cuánto para ellos fue realmente un cambio que hubo, una transformación que hubo que discutir, ¿no? Para nosotros fue algo, un desliz prácticamente, era, wow, ahora estamos acá, ¿no? Pero era natural, por decir, tener un cuerpo frente a una cámara, ¿no? Después, bueno, con los resultados X, porque todas las, digamos, limitaciones, aprovecharlas, sacarles el máximo, pero, digo, una explosión de producción, pero no de conciencia de esta transformación, como para ir para otras, a lenguajes artísticos sí. ¿No? Y digo porque he participado, me llamaba mucho la atención cómo se cuestionaron al principio los compañeros de teatreros, ¿no? En este sentido, el cambio, ¿no? Pero el desliz para nosotros no lo sufrimos así tanto, muy por el contrario. Bueno, la idea ahora es invitar a las compañeros presentes del CAP que quieran sumarse a esta cuarta pregunta, siempre breves, ¿sí? Para poder alimentar y esto, ¿no? Como vienen, de pronto se armó con Sofía, con Avi y con Sara, de poder construir tomando esta información del otro, ¿no? Entonces va la cuarta pregunta que vamos a compartir con las compañeras del CAP que se quieran sumar. ¿Cuáles son los criterios por los que un festival elige a sus curadores? En el caso de que la curadora, curador, sea parte del festival, ¿cómo incide esto en la práctica curatorial desde ese doble rol? Bueno, y abrimos acá. Primero hagamos la rondita de ustedes tres y después lo abrimos. ¿Sara? Perdón. No, perdón, Sofía, no te... No, es que en mi caso digamos, es bastante sencillo. En general, por ejemplo, en Lago Fest trabajamos, somos solamente dos, pero trabajamos, digamos, yo estoy más atenta a la parte audiovisual, por decir. Mi compañera Francesca viene de la performance, ella es coreógrafa, y entonces en general tenemos un criterio como bastante parecido, pero sin saberlo, y después cuando ponemos en común, por ahí sí tenemos más diferencias o podemos complementarlos desde el lado de, como desde esos dos lados. Pero somos un equipo muy chico en ese caso, así que por ahí es un poco más sencillo. En mi caso, además de Videodanza Mais, cuando me invitan a participar de los festivales, creo que la invitación parte de los afectos, de las personas que conocen mi trabajo y muchas veces también por parte de Rediv, que es una red de gestores de festivales que se trabaja muy colaborativamente. Entonces yo me aproximé un poco más, me acerqué un poco más de los festivales a partir de mi entrada en Rediv. Es un proceso distinto, pero muy, muy rico, de mucha responsabilidad. Ya, creo que es esto.
Bueno, y en mi caso también somos un equipo relativamente pequeño y bueno, cuando elegimos a alguien que participe como curadore o jurade en el festival, lo hacemos también pensando en la especificidad del lenguaje, ¿no? Como también son personas conocidas o cercanas nuestras, pero que tengan, digamos, que manejen ciertos criterios similares, no similares en cuanto al gusto, sino a su participación en el lenguaje o a su experiencia o saberes y demás. Y también como parte, más que doble rol, estamos con Fer en Cuerpo Mediado como organizadoras, productoras, juradas, todos juntos. Así que es un poco difícil mantenerse como dentro de los ejes de cada uno de esos roles, porque claramente intervienen todos. Y en ese sentido también lo vamos charlando, vamos destacando porque yo voy aprendiendo muchísimo sobre todo eso, como que destaco de esa práctica curatorial lo que aprendo, más que nada. Y también siento que hago mis aportes en relación quizás a por ahí como temáticas que surgen o algún detalle, alguna cosa, no. Pero bueno, sí lo hacemos como en equipo, eso seguro, y eso está bueno destacarlo también. Que no basta una sola mirada, son varios pares de ojos los que participan en este proceso curatorial. Bien. Solo para completar muy rápidamente, también desde mi punto de vista, el trabajo curatorial no es solamente elegir las obras, pero también es todo lo cuidado de la comunicación con los artistas, con las instituciones, todo que cerca este trabajo. Claro, eso en el doble rol, sería un poco también, ¿no? Que bueno, sería para otra jornada. Los directores de festivales de videodanza. Bueno, compañeros, no sé quién quiere. Hola. Fer estaba por ahí. Denis. Hola. Hola, ¿qué tal? Fer. Hola. Sigo. Nada, un poco charlando de esto del doble rol y cómo elegimos los festivales a los curadores, también como hacer algún tipo de diferenciación, digamos, una cosa es, nosotras por ejemplo lo que hacemos es ver todo el caudal de videos que llegan y hacemos una breve selección antes, porque a veces realmente son obras, trabajamos por ejemplo con la plataforma Feel Freeway y mandan, no, ojalá mandaran documentales de bailarines o de, no sé, coreógrafos o de algún cineasta que en algún momento trabajó con un bailarín, sino que mandan un montón de producciones, aunque nuestro festival dice videodanza y también es un festival muy amplio que, digamos, proviene del Festival Internacional El Cruce, que ya tiene 20 años, y este festival siempre se planteó, digamos, determinadas pautas curatoriales y la muestra de videodanza iba como acompañando las pautas del festival, con algún tipo de temática que después iba amplificada, inclusive, como bien el festival se llama El Cruce, entonces había como un cruce de lenguajes, y hemos visto, digamos, hemos programado dentro de la parte de videodanza obras escénicas que han cruzado con determinadas tecnologías, o con pantalla, o con video.
Pero en el sentido de cómo llamamos, sí, acuerdo con Sara, que un poco la afinidad y de ver el trabajo de nuestras compañeras, por ejemplo, hemos convocado para ser jurado a otros festivales que tienen más que ver con lo social o con lo ambiental. También un poco, lo dijo Abby, nosotras tenemos como esta cuestión de después programar en bloques, ¿no? El festival tiene sus secciones diferentes, y ahí es cuando nosotras decimos, según lo que estamos viendo, incorporarlas en algunas secciones, y a veces armamos otra sección más, porque por ejemplo fue sección pandémica, así a full, de horas, y bueno, nada, estas relaciones y encontrarnos y charlar y encontrarnos en otros ámbitos también hace que tengamos afinidad y veamos cómo trabaja eso, y nos interesa saber la mirada del curador en cuanto al material que nos llega. Bueno, nada, hasta ahí. Después seguimos. No sé quién va, Claudia, Paula, Denise. Yo quisiera hablar, si Vale, puedo. sí. Vale, sí. Hola, ¿cómo están? Qué lindo encontrarse en este espacio tan calentito, y a pesar de, no sé, del litio, no sé qué es lo que tiene la pantalla, Ale, agradecer la delicadeza de la armadura de las anillas y todo eso que nos permite tridimensionar este mosaiquito. Bueno, perdón la digresión. A mí me parece interesante sobre la pregunta, bueno, lo del doble, triple, cuádruple rol, yo creo que es algo que ya atraviesa la vida contemporánea, me atrevo a decir, y más en un espacio de tanta hibridez de lenguajes. Bueno, como acá tenemos gente que directamente su perfil se llama artista gestora y hace una bandera de eso, como es Claudia Sánchez, pero lo hemos vivido en distintas épocas o etapas, las personas que ya somos un poquito más grandes, así intuitivamente y sin preguntárnoslo, y ahora está como mucho más concientizado todos estos cambios de lugar, estos corrimientos que tienen su particularidad, pero que no son ni contradictorios ni mucho menos, ¿no? Ahora, me parece muy interesante dos cuestiones en el sentido de los curadores o les curadores que como festival uno convoca o se cruza. Por un lado, esto de la curaduría colaborativa, ¿no? Que bueno, ya lo hemos dicho casi todas las que hablamos, pero no es un dato menor, bueno, sobre todo en un mundo en donde la curaduría más, digamos, ¿cómo decir?, aceptada o estandarizada o entronizada es la de artes visuales, aunque ya vemos que no hay más artistas visuales que no hagan ni video ni performance, o sea que ya están en nuestra cancha, pero bueno, siguen teniendo otro tipo de planteo quizás un poco más individualista en relación a la curaduría y al discurso curatorial, que es lo que se habló al principio. Y en nuestro caso, que hace muchos años venimos trabajando en redes, fue un poco intuitivo y otro poco político, ¿no? Posicionarnos en estas cuestiones de lo colaborativo en producir, y lo colaborativo en circular, y lo colaborativo en lo curatorial, ¿no? Entonces ya desde la época del Foro Latinoamericano de Videodanza se venía planteando, sobre todo de la mano del querido Alexandre Veras, tipo, bueno, curaduría, cómo pensarnos un poco más lo que hacíamos medio como nos salía, y bueno, y todas esas charlas creo que cimentaron y fomentaron una práctica más consciente, ¿no? Entonces, por un lado lo colaborativo, y por otro lado a mí me parece, como directora de festival, que a veces estuve en rol curatorial y algunos otros años no, cuando un curador que no pertenece al staff del festival, que está como, no sé, por ejemplo,
en una época en los 90 lo llamamos jurado de preselección, pero que se fue convirtiendo en colegas curadores, cómo a mí me sorprendía y me llevaba a descubrimientos de ciertas miradas, que no sé, me acuerdo muy bien de Diego Trerotola defendiendo un video donde era gente que se dormía en el McDonald's, que no se sabía si eran como gente sin techo o simplemente alguien medio pasado o qué, y eso era, no, eso es video performance. Y yo digo, ah, sí, viste, como girar la mirada, cómo hay curadores invitados que tienen otras miradas y te pueden hacer girar tu propia mirada y poder incorporar esto de los discursos relacionados y cómo habla el festival o habla la curaduría de tal o cual programa a la gente, a los espectadores o a los propios artistas, como dijo Sofía, me parece muy interesante, ¿no? Esa cosa especular, decir, vi mi propia obra al lado de otras y es distinta, o descubrí algo, ¿no? O sea, como la curaduría como un descubrimiento, con colegas en conversaciones, tomas de decisiones. Ah, perdón, voy a cortar la cámara. Sí. Corto la cámara para poder cerrar, esto del descubrimiento, como se dice en portugués, la descoberta, ¿no? O sea, como esa cosa que de golpe dices, ah, qué interesante lo que acabo de aprender o de ver. Entonces, eso me parece un señalamiento que es muy interesante, porque también como que, volviendo al tema de la superproducción en pandemia, si me disculpan, voy a aludir a otras preguntas, como que de golpe hubo mucha producción que era sobre lo obvio ¿en qué sentido? El cuerpo encerrado, no porque un cuerpo encerrado sea algo obvio, quiero decir, mostrar a un cuerpo encerrado y cómo puede bailar o no bailar la prima bailarina de la Ópera de París en su bañadera. Bueno, buenísimo, me encanta, con la super luz y el super iPhone, número 1000 millones, divino, bárbaro, pero hubo toda otra producción y que tiene que ver por ahí con esta tradición más experimental de lo oculto que se ve, ¿no? Lo oculto que se entrevé. Entonces esta idea de descubrimiento me parece que es lo más interesante que puede ser como la propuesta de ciertos artistas de videodanza o ciertos artistas en general o ciertas lecturas curatoriales sobre la inundación de videodanza que después mucha gente va en la post-pandemia y sigue en el arco, ¿no? Seguramente hay muchos que van a continuar porque habrán descubierto que sí, que han descubierto algo interesantísimo, que muchos ya estábamos enamorados, y bueno, bienvenidos. Y otros, bueno, volverán a sus luces cenitales y eso. Bueno, gracias por este ratito de micrófono. Ratito nada más. ¿Quién más quiere de las compas? Denise, Claudia, alguna cosa puntual. Hola, Sí. hola. Hola a todas amigas que están acá, todos, todas y todes. Es un gusto estar presente acá. Yo quiero completar una cosa para Silvina que me quedé pensando también, porque soy de Brasil, soy de IMARPE, tengo un festival desde 2014 de videodanza y que pasó por cuenta de la pandemia también, que estaba hablando otro día con un evento de Sara, porque por cuenta de la pandemia tuvimos un montón de videos, como dice Silvina, obvios, con casi lo mismo tema, pero ¿qué pasó? ¿Cómo elegir? Ejemplo, tenemos, como dice Sara, un evento que demos un tema que era para hacer videodanza con manos y pies, pero recibimos casi 100, pero es el mismo tema, la misma, personas distintas, pero ¿cómo elegir un tema que es igual
un tema que es mundial, un tema que es de todos, pero cómo elegir esta obra es más distinta que otra, esta obra es mejor que otra. Esto me quedé pensando también, y una cosa que me habló Claudia Sánchez en nuestra charla de fin de año de mi evento, que me quedé pensando ahora también cuando habló Silvina y cuando habló Fernanda, es que tuvieron también experimentaciones. Muchas personas descubrieron la videodanza y tuvieron experimentaciones. Y una cosa que dice Claudia es, ¿hasta qué punto la obra está cerrada para enviar a un festival? Entonces me quedé pensando esto, ¿cómo elegir una temática igual? Esta obra es mejor que la otra, entonces esta no, pero el tema son iguales. Y esta que me dejó Claudia pensar desde de diciembre de mi festival, ¿cómo poner que esta obra está cerrada para enviar a un festival o solamente una obra es una experimentación? Porque estoy cerrada en mi casa, no puedo salir en la calle, entonces ¿cómo voy a aprovechar, experimentar y descubrir la videodanza? Entonces son dos puntitos también que quiero levantar y nada, y decir que a veces son temáticas muy distintas y quiero levantar, perdón, un otro tema que también se pasó con IMARPE, porque hablé el año pasado en IMARPE Kids. Recibí un montón de obras que no eran de Kids, pero se levantó una otra cosa, hasta qué punto la videodanza se pone cultural. Voy a dar un ejemplo. Recibí una obra de Irán, que eran niños, que se parecían de 10, 12 años, pero con armados, bajando en una escalera de un subide, pero para ellos era normal. Pero hasta qué punto las temáticas que eran kids es cultural y hasta qué punto elegir una obra que no era cultural, o sea, para los otros, creo, de Irán era normal, pero no sé, ahora en Occidente para nosotras no era normal. Entonces, hasta qué punto la curaduría para elegir una obra para un festival, este cuidado que tenemos que tener con las obras también que ponemos una vez que casi 90% de todas estábamos en virtual. Bueno, son esos tres puntitos que quiero colocar como una pimentita a más para pensar en este evento de Alejandra. Gracias. Gracias, Denise. Mariana, Claudia, y vamos cerrando esta segunda anilla. No sé si me olvido de algo más. ¿Quieren compartir algo? Si no, seguimos, no hay problema. Yo lo único que tengo para compartir, bueno, además de esta alegría de todas estos seres interesados en el videodance, en la curaduría del videodance, que la verdad que es una felicidad. Me quedo pensando en este tema de, más allá de los triples roles que cada una de nosotras desarrolló en todos estos años con respecto al videodanza, me quedo pensando en la particularidad que el curador o jurado o jurade tiene que tener en función del festival en donde es convocado. No estoy hablando como del otro lado, no como el rol, ¿no? Pienso, me quedó como muy claro un ejemplo específico de una obra donde yo fui curadora, una obra taiwanesa o china, no me acuerdo bien ahora, que en un festival claramente no podía ingresar al festival, no estaba dentro del marco de ese festival, ¿no? Como que era y esa misma obra en otro festival era súper pertinente, ¿no? Entonces, ahí yo me preguntaba cuál es el valor de la obra en sí misma. Si hay un valor de la obra en sí misma, no. Pero como el festival, por eso yo creo que es tan importante el tema de que el curador comprenda los lineamientos del festival para el cual es convocado, ¿no? Y hay un punto ahí en donde está un punto de negociación entre la propia práctica curatorial del convocado o convocada y el festival en sí mismo.
No sé si estoy siendo clara, ¿no? Como hay un punto ahí de negociación en donde, sin dejar de ser fiel a uno mismo, a una misma y a sus propios pensamientos en función de lo que considera o no sobre tal o cual obra, también tiene que tener en cuenta el festival para el cual es convocado. Bueno, eso es como es algo de lo que voy a escribir en el artículo, que me parece que es como, para mí es muy interesante, ¿no? O sea, pero Te una misma quedan obra. 7 días para escribir el artículo. No, ya lo estoy escribiendo. Ya voy a mandar el recordatorio aparte. Nada, eso quería hacer, como una digregación sobre eso. Bien. No sé si Pauli, Mariana quieren comentar algo o seguimos. Yo, hola, ¿qué tal? Lo único que añadiría sería, con respecto ahora justamente con lo que dijo Claudia, es esta, es- este momento en que te ves, por ejemplo, es que tuvimos que hacer la curaduría de la muestra universitaria para la REDIV, ¿sí? Y de repente vimos que se habían presentado, no sé, 168 obras, de las cuales no todas eran universitarias. eh, y llegó un punto en que dijimos, bueno, no podemos estar eligiendo obras que no cumplan este criterio de realmente ser obras producidas dentro de los ámbitos de estudiantes, ¿no? Académicos. Y bueno, nada, que fue como también acotar y volver a replantearnos que por más que era una obra fantástica, no podíamos estar eligiendo, no podíamos salirnos de ese criterio, ¿no? Bueno, nada, es también centrarse en qué lugar uno está, ¿no? En qué lineamiento está, y un poco lo que decía Claudia. Y quiero agregar una cosa, que a veces, así como cuando uno es director y productor de su propia obra audiovisual, ¿no? Si sos director solo y te contratás una grúa no pasa nada, pero sos el director y el productor y sabés que la grúa no la podés contratar nunca en tu vida, ¿no? Como que eso va modificando la obra que vas a hacer. También pasa lo mismo cuando sos curador, productor, curadora, productora de tu propio festival, ¿no? En donde por un lado está todo lo que curatorialmente te gustaría generar en el festival, pero que productivamente ahí hay como un triple rol que modifica esa obra final que vendría a ser esa práctica curatorial, como dijo bien Avi, que para mí también es una práctica artística, ¿no? Y en donde está todo puesto ahí, está la práctica curatorial, el festival en tanto tal, la producción de ese evento, con lo cual me parece que una cosa es ser curador, curadora convocada, que si bien hay que tener esta negociación con el festival para mí, ¿no? O ese punto de vista. Otra cosa completamente diferente es cuando asumís el rol de tu propio evento. Ahí aparecen muchos más implicancias. Sí, y yo como que agregaría que si bien uno podés decir, bueno, tengo que curar esta muestra, también, digamos, nosotras como organizadores de los eventos, de los festivales, hay acciones periféricas como las charlas que generamos, que van en torno también, digamos, van sumando a todo, ¿no? O los seminarios que organizamos y los talleres. Entonces, eso, bueno, en un festival presencial, ¿no? Uno toma un taller o va a una charla que tal vez es videodanza y género, y no hay realizadores, pero hay alguien que está hablando sobre género y audiovisual, y después vas a ver la muestra que está planteada. Eso también es curar un poco todo un festival, ¿no? No solamente la muestra, sino todas las actividades de un festival que van, por eso es súper importante el acudir a los festivales
en presencia, online, hacer los talleres, porque uno se lleva como una visión mucho más ampliada, que cuando vas a ver la muestra, decís, bueno, acá sí, hay varias cabezas que estuvieron pensando en qué pasa con, no, bueno, la pandemia y el cuerpo. Entonces ves los videos de danza pandémica, vas relacionando, ¿no? Como para el espectador, para los que asistan al festival, realizadores, que pueden ser bailarines, realizadores audiovisuales, y hay un montón de discursos ahí que se entrecruzan, ¿no? Los de los realizadores, los de los organizadores, los de los curadores, y eso se hace un colchón muy interesante, ¿no? Como un caldero ahí de la gente que sale de una proyección y dice, ay, yo quiero hacer videodanza, ¿no? Muy, muy, muy hermoso. Y esto que decía Silvina, que bueno, mucha gente se acercó en la pandemia y estamos viendo ya que continúan, ¿no? Se acercó tratando de hacer un taller y te dice, no, bueno, yo ahora quiero hacer otro videodanza, no solamente el de taller. ¿No? Y se van cuestionando cosas que nosotros tal vez hace 25 años que no venimos pensando, ¿no? Bueno, nada, han ganado premios, entonces por ahí acuden a los festivales a que digan, ay, bueno, y yo ahora, ¿cómo hago? Porque son bailarines y a lo mejor no saben hacer todo lo que sería la división de los premios entre los que han participado. Bueno, nada, los festivales y los curadores y nos vamos los profesores nos vamos entrecruzando, ¿no? Distintas áreas, pero se entrecruzan. Bien, terminamos acá. Así que terminamos. Vamos con la última pregunta, donde invitamos a que se sumen todos, ¿sí? En esta última anilla de preguntas, que sería los curadores, curadoras, les curadores en videodanza, ¿se forman o deberían formarse? Invitamos a las invitadas a responder primero y después abrimos. Abby, Sara y Sofía. Voy. Venga. Creo que los curadores se forman con su práctica en la discusión y colaboración con otros curadores, curadoras, y al mismo tiempo mirando obras, como ha dicho Sofía, creo. La curaduría de videodanza es un tema que se ha abordado con mayor frecuencia en los últimos años. Las prácticas curatoriales se han convertido en algo para integrar los planes de estudio en universidades y grupos de investigación en videodanza. Acá estamos hoy, por ejemplo. También en publicaciones de investigaciones académicas que están creciendo sobre la curaduría y también sobre los otros campos de las artes que repercuten en las prácticas de videodanza. Recientemente se lanzó una publicación del Festival Agite y Sirva de México, precisamente sobre este tema, que se puede bajar del site. Creo que muchos curadores se están formando porque la noción de curaduría se ha ampliado en la sociedad y la comprensión de la selección de información, la curaduría de contenidos, la comprensión histórica de relación entre danza y audiovisual. La curaduría puede trabajar en el establecimiento de preguntas, de relaciones y temas, y es un inmenso campo de trabajo en el arte contemporáneo. Bueno, qué completo. No sé si puedo agregar mucho más que eso. Yo había pensado en esto, ¿no? Como ya lo mencionó casi todo Sara igual, pero que más allá de la formación formal, valga la redundancia, de varios espacios institucionales y artísticos que existen, y está buenísimo poder llegar a ellos y nutrirse de ahí, también me parece que hay algo, digamos, de la formación en la práctica misma, en el ejercicio
de la curaduría, y como habíamos estado mencionando también, digamos, de que es una práctica colaborativa, una práctica artística y demás, como me parece que esa es la formación como más valiosa en sí, no por una cuestión de jerárquica, sino de lo, ¿cómo decirlo? De lo que puede de lo potente que es la práctica colaborativa de la curaduría en sí misma, y de los aprendizajes, digamos, que se comparten, que se construyen, que se ponen en tensión y demás. No tengo mucho más que agregar que eso. Creo que sí es necesario formarse, apelo a distintas maneras de llegar a esa formación o de ir ejerciéndola, de construirla. Perdón, el cartel que te has puesto atrás, Ay, lo colgué, sí. ¿lo colgaste Lo col- para la ocasión? Lo colgué para la ocasión. Es del Movimiento de Justicia Museal, que es un movimiento que surgió en plena pandemia acá en Argentina, es de Capital Federal. Dice, el saber académico no es el único saber, y justamente el Movimiento de Justicia Museal lo que hace es poner en disputa y poner en tensión y cuestionar todo lo que los museos albergan. Todo, me refiero no solo a los objetos, sino a los discursos y un montón de cosas. Y en ese sentido, como justamente enarbola un poco las experiencias y las prácticas, como también formas de saberes y de experiencias válidas que están por fuera, quizás, de estos saberes académicos y hegemónicos y los cánones y todo, pero que son igual de valiosos. Gracias. Sofía. Sí, yo siento que fueron las dos respuestas muy, muy completas. Yo agregaría, en realidad, solamente expandiría que sobre lo mismo básicamente, pero siento que formarse también es algo de que es muy, no sé, hay que tener curiosidad también y estar constantemente preguntándose a uno mismo qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, también ayuda mucho. Y también es estar como creo que con los ojos muy abiertos y estar muy atenta a, no sé, estar constantemente, creo que viendo videodanza, pero no solo videodanza, ir viendo cualquier cosa, pero con los ojos atentos de estar casi que constantemente, sea lo que sea que estés viendo, sobre todo de cuestiones artísticas, pero ni siquiera necesariamente en eso, tener la actividad de poder preguntarse y no tener estar haciendo las cosas en automático, creo que ya es bastante formación, además de la práctica, además de tener eso, todo lo que pueda generar que abramos la cabeza y podamos ver las cosas desde otro lado, creo que sea de donde venga, que sea eso académico o no académico, creo que ayuda bastante a la práctica y enriquece, o sea, ya sea para nuestra práctica como curadora, sino también el espectador va a terminar recibiendo eso también, y los artistas van a terminar recibiendo eso también, así que eso es bastante valioso. Claro, porque pensando en el comienzo de todo esto, que Sara mostró los playlists, ahí ya creo que eso es una práctica, ¿no?, curatorial, y que no se vincula directamente a un festival, si quisiéramos hacerla, ¿no? Me parece que desde ese lugar podemos ir planteando esto inclusive, ¿no? Me parece como un lugar más directo y democrático y abierto para generar esta práctica curatorial sobre estos materiales audiovisuales, ¿no? El playlist que justamente mostraba Sara. Bueno, la abierto a todos que quieran comentar en particular esto o en revisar alguna de las preguntas, alguna de las respuestas, y también invitamos a las compañeras del CAP nuevamente. Digamos, para ser curador en videodanza, ¿hay que formarse? ¿Habría que estar haciendo algo más allá de la experiencia? Porque acá hay algo que también se dijo y hay que tener en cuenta, es, digamos, la interdisciplinariedad
de por sí que tiene el video danza, ¿no? Entonces, quien está mirando ese video, también esto que comentaba, no sé si eras vos, Sofía, que se complementan, ¿no? Como la cuestión de toda la práctica corporal y a la vez el lenguaje audiovisual, ¿no? Sí, el lenguaje. También hay esa complejidad de por sí en el objeto, producto video, ¿no? También decir video, ¿no? Yo pienso que, digamos, lo que es interesante de la cuestión de la hibridez y también, digamos, de la multidimensionalidad de este campo y de la vida en general, digamos, es no plantear esas dicotomías tipo educación formal, educación informal, mente, cuerpo, etcétera, ¿no? Bailarín, videasta, como muy una cosa de polaridad de dos partes que podrían encontrarse o no, pero que están separadas, sino que es muchísimo más complejo el campo, y yo pienso que hay cuestiones hasta generacionales en el acceso a las herramientas, en el acceso a la formación, en el acceso a muchísimos recursos que en este momento en un sentido están más habilitados, pero bueno, nunca va a ser, nunca va a estar completo, siempre va a ser algo que vamos a estar transitando. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema, si hacíamos esta pregunta en el año 95, en donde era como decir, bueno, a ver, te muestro 4 videos de videodanza y todo el tiempo era, ¿qué es videodanza? ¿Qué es videodanza? ¿Qué es videodanza? Y ahora ya estamos no nos preguntamos más lo que es la videodanza, sino muchas otras cosas que son más interesantes de lo que pasa en los entres. En ese sentido pienso que lo mismo es para pensar el tema de la formación. O sea, yo por ejemplo estoy en el área transdepartamental de crítica de artes de la UNA, Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires, República Argentina, en donde entré, bueno, un poco por mi experiencia como periodista crítica de danza y otro poco por afinidades de Susana Temperley y Oscar Traversa, y empecé a conocer un mundo muy especial del cual me sentía súper extranjera, pero que después empecé a ver, bueno, hoy en día ese mismo departamento, 10 años después, tiene una carrera, además de la licenciatura en crítica, licenciatura en curaduría en artes, en teoría en todas las artes, ¿verdad? Que acá el amigo Mauro Cacciatore se está por recibir en instantes de curadores. Entonces, ese es un cambio astronómico para gente que por ahí empezó en los 90, tipo, uy, me compré una cámara, me junté con Jorge Cosia, con Margarita Valli, salí pupú, salió esto, ¿no? Que era todo como, hacemos lo que podemos, y ahora el campo está tan expandido y hay tanta riqueza de lo que puede haber en todos esos espacios, pero eso no ningunea el espacio de, no sé, de la manifestación popular y de salir con las cámaras, como por ejemplo hacen las chicas de corporalidad expandida. O sea, todo convive y es posible y necesario. Entonces, la formación o la reflexión, que por ahí estaba más al margen, ahora está más al centro. En la videodanza, que estaba más al margen con la pandemia, está más al centro en el sentido de la atención. Bueno, aprovechemos esas sinergias sin abandonar nuestras banderas, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Es como que si mientras más nos podamos formar y salir al mundo, mejor. Sin sentir que hay unas jerarquías que ningunearían a ciertos tipos de prácticas y a otras no. Pero tampoco pensar que uno nació sabiéndolo todo, ¿no? Que obviamente, por suerte, vivimos en comunidad, ¿no? O sea, esa es mi reflexión sobre este tema. Gracias, sí. Bueno, pienso exactamente igual que Silvina. Espero que nunca sea algo rígido el campo,
que siempre haya interconexiones y aún más. Quiero ver a Alejandra flotar con dispositivos en su cuerpo y nada, y que lo vean en cualquier parte del mundo. Quiero más y que se amplíe, ¿no? Claro, en el 95 recién yo podía ponerle nombre un poco a lo que hacía y nada, estaba estudiando la licenciatura de artes, pero también bailaba y era bailarina, y entonces me copé con las cámaras y el videoarte, pero entonces pude ponerle nombre a lo que hacía en el 95. Ahora me parece que nos seguimos preguntando qué es la videodanza y hasta dónde puede llegar, y está buenísimo porque es como eso, para las personas inquietas te tienes siempre en vilo, ¿no? Haciéndote preguntas y gestando otras cosas. Y sí, no sé, al principio empecé dando un taller de 4 días en el Instituto Provincial de Danza y se acercaban solamente los bailarines de danza contemporánea, y después, bueno, algo de folclore, y ahora se hizo una materia y con la cual Abby pudo hacer una inscripción en esa materia. Entonces está bueno, digamos, que se siga amplificando. No cerrar nunca. Ahí estaría interesante rastrear esto que están diciendo en algún lugar, ¿no? Porque de alguna manera llegó a lo académico, ¿no? De la mano de las prácticas fuera de lo académico. Pero muy, tal vez hasta personalizado, en el sentido, bueno, le invitaron a Silvina, de algún modo pudo ir inyectando esto. En La Plata no pudimos, Silvina, no, hueso duro de roer esa. Bueno, tenés la cátedra libre, pero yo lo que doy no es videodanza, o sea, bueno. Es una unidad que se expande sobre el resto del cuatrimestre, pero si quieren, si no quieren, Igual yo creo que eso está en relación a que tuvimos, no solamente nosotros acá, sino todos nuestros colegas latinoamericanos, también conformar el campo, nuestro querido Bourdieu, el campo intelectual, el campo de acción, ¿no? Entonces utilizamos todos los campos, productores, curadores, o sea, en todos lados tuvimos que meternos como para poder conformarnos como campo, pero en realidad hubo un evento externo que nos terminó de configurar, para mi punto de vista, que éramos o no, que fue la pandemia, ¿no? Donde hay algo ahí de que este campo que ya estaba configurado a raíz de tanta ocupación de espacios, se terminó de conformar cuando el mundo miró para el videodanza como una posibilidad, me parece, ¿no? Como que se expandió algo que estaba aconteciendo como en células más pequeñas, logró esa expansión, pero... Porque si uno ve eso, en realidad Sara tiene, por ejemplo, por decir Sara, pero digo, ella se ha ocupado mucho de ese espacio digital, ¿no? Tenés tus videos subidos a YouTube, todo un campo ahí, que iban paralelo de muchas cosas, y después con esto tuvo un cruce y una valoración totalmente distinta, ¿no? Bueno, no sé qué piensa la gente por ahí, queríamos abrirlo esto a algún comentario fuera de esta pregunta, por ahí que les interesa hacer alguna pregunta a cualquiera de las invitadas o a la gente del CAP. No sé si son de mandar videos a los festivales, y puede decir, vos no elegiste mi video, esas cosas también. Aprovechen. Con que eras vos, Hola. ¿no? Que he elegido mi video. Hola, Mauro. Yo quisiera sumar algo. Cuando se abrió esta pregunta acerca de la formación, automáticamente se me vino como, el cómo nos formamos, y
vino muy, muy acertado justo el cartel también ahí que tenía Abby, ¿no? Del saber académico no como el único saber. Desde ya que me parece, y lo digo también ahora a una materia de recibirme, ¿no? Realmente poder pensar la formación académica como una forma de construir un herramental para poder abordar las obras desde otro punto de vista, ¿no? Como no más válido ni menos válido, sino distinto punto de vista. Casi como armarnos un poco una bandeja de quirófano mucho más amplia, ¿no? Con más herramientas para poder llegar a otros aspectos de estos objetos, pero también me reconozco llegando a la academia como un espectador ya, como un productor realmente sobre todo más en relación a la danza escénica, no tanto a una producción propia de videodanza, pero sí como consumidor también de ella. Entonces me parece que en ese sentido, digo, hay como un conocimiento previo súper válido que no inhabilita al de la academia, sino que justamente son dos posibilidades que es necesario que convivan, ¿no? Para que, digo, una persona con total conocimiento académico, pero sin conocimiento del objeto en sí, cómo esos objetos también funcionan en el propio medio del que forman parte, es muy complejo. Y pensaba mucho también, viniendo más del mundo escénico, que en relación a la pandemia, fue muy notorio como muchas personas muchos creadores que no tenían interés en la videodanza como parte de su búsqueda. Videodanza, me gustaría como abrirlo un poco más amplio a danza en relación a tecnología desde múltiples aspectos. Encontraron, digamos, durante la pandemia en esta combinación de factores como una posibilidad de poder seguir produciendo. Creo que eso favoreció también a que haya un gran incremento justamente durante todo ese tiempo. Ni hablar, no me parece menor que estamos hablando de un momento de gran auge de redes sociales también. No me parece menor no hablar de TikTok, por ejemplo, ¿no? Como una herramienta que está a disposición de miles de millones de personas alrededor de todo el mundo, que querramos o no está poniendo también en relación la producción audiovisual con el movimiento, la danza con la tecnología. Me parecía interesante poder traer estas ideas para compartir. Gracias. Gracias, Mauro. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, alguna devolución? Yo, acá Dina. Buenas. Bueno, gracias por todo lo compartido, la verdad súper enriquecedor. Bueno, yo me dedico a hacer videodanza, o estoy en ese intento hace un tiempo, y además estoy haciendo una maestría en comunicación, que bueno, terminé cayendo en el videodanza porque es lo que realmente me mueve y me interesa. Y justamente estoy investigando un poco sobre, digamos, la emergencia de la danza y el cuerpo en la digitalidad, como decía Mauro, no estrictamente en el videodanza, sino como ese fenómeno. Y un poco la pregunta que se me viene, para quien quiera o tenga ganas de responder o reflexionar juntos, es cómo se imaginan el futuro, digamos, después de esta explosión de la pandemia, ahora que todo vuelve a abrirse, qué futuro podemos imaginar para nuestro campo, que es el videodanza o las hibridaciones audiovisuales con el cuerpo, ahora que claramente estamos volviendo a los espacios presenciales.
Denise. Hola. Creo que como dicen las otras chicas también, y como dice Mauro y ahora también Dina, creo que vamos sumando, no solamente académica. Yo no soy de la academia, no tengo una formación académica en videodanza, pero tengo una formación en danza y también tengo una formación con publicidad, es otro área y una área de comunicación. Entonces creo que vamos sumando conocimientos, tanto de danza, como tengo una formación de danza, como también de mirar, como dice Sara, de mirar videos, de acompañar las obras siendo producidas, de acompañar el cuerpo que baila y saber qué cuerpo que baila que vas a transmitir cuando es agregado con por ser híbrido, agregado con el audiovisual que se torna un videodanza. Como dice Mauro, la producción de escénicas, de artes escénicas como teatro, como danza, como performance, cómo transformar esto también en una producción que pueda mirar. Entonces creo que no solamente como dice, ahora me perdí, la chica que dice que la formación académica no es la única, que estaba con un cartaz arriba, me olvidé su nombre. Perdóname. Y nada, es que creo que vamos sumando también conocimientos, tanto para curaduría cuanto también para poder producir. Creo que quien produce y quien es un festival o quien hace producciones en videodanza, creo que es interesante también sumar conocimientos. No solamente una cosa, no solamente otra, pero agregar conocimientos, leer, mirar películas, estar en museos, estar en otras cosas, o sea, agregar artes. Una cosa que siempre estoy batiendo en la tecla desde de la pandemia es agregar artes, o sea, escuchar una música puede ayudar a producir una videodanza, leer un libro, mirar una peli, o sea, se puede ayudar a la producción, se puede ayudar a la curaduría, que se puede ayudar para el festival. Esto. Gracias. Yo después de la pandemia estoy feliz, que me parece que no voy a tener que explicar qué es el videodanza. O sea, antes de la pandemia era como, bueno, vamos a proponer a una sala o a un espacio una proyección, digamos, los que nos dedicamos a la gestión era como así. Bueno, pero ¿qué es? Yo creo que después de la pandemia no quedó duda que es. Después depende de la curaduría que nos propongamos hacer, depende del espacio o lo que tengamos también ahí como los curadores o los organizadores ganas de que se vea, ¿no? Depende de eso que se va a mostrar, pero en este momento, hace muchos años acá en Rosario hay pantallas en algunos colectivos, algunos bus, ¿no? de línea interna, y siempre, digamos, donde nosotras veíamos, y a mis compañeras estoy segura, donde veíamos una pantalla, queríamos ver videodanza, ¿no? Y cuando yo vi por primera vez hace años las pantallas, dije, wow, acá tendría que haber videodanza, y no, viste, un video en loop pesado que nadie lo puede digerir, dure que dure el trayecto. Y bueno, y se dio a partir de la pandemia y de lo que han visto. Entonces, bueno, me parece que eso está bueno, digamos, como no tener que explicar más y que estén interesados por haber visto, ¿no? Como a otras danzas que no llegaban y llegaron. Llegaron masivamente, folclore, por ejemplo, y acá está mi compañera Claudia Sánchez para comentarlo, especialista en videodanza, cruza con folclore. Muy bien. Será en otra jornada, porque estamos llegando al fin de esta. Bien. Claudia, a no ser que estés muy... No, bien. Entonces, nada, vamos cerrando porque ya se nos está acabando el tiempo y queríamos hacer otros
compartir otros anuncios, pero antes agradecer a Sofía, a Abby y a Sara por su tiempo, digamos, venimos trabajando hace unos días ya con las preguntas y bueno, y fue como, digamos, esto, ¿no? No la idea de hacer una exposición, sino de generar algo que en esa respuesta pudiera ir retroalimentando la cuestión con otros, ¿no? Con otras y otros. Así que les agradezco haberse, digamos, dispuesto a esta organización de estas jornadas. Y bueno, esperamos sumarlas también. Alguna de las Redi, CAV, no sé cuántas hay más, tenemos por ahí organizaciones con la videodanza, sumarlas a ustedes también. Y agradecerle a todos la presencia, haber compartido todo este tiempo. Vamos a enviarles luego cuando podamos hacer esta publicación, seguramente haremos alguna presentación de la publicación que está basada en estas preguntas. Así que va a ser interesante ver ahí en la escritura, que es otro paso, ¿no? Que es un paso que lleva su tiempo, estas reflexiones, ¿no? Estas respuestas reflexivas de algún modo. Así que bueno, doy paso y agradezco en nombre de la Cátedra Libre y del CAP la participación de todos, todas y todes, y dejo la palabra del CAP, que iban a hacer presentaciones de lo que se viene, como para que tengan una idea. No sé quién tomaba la palabra de las chicas para hacer el cierre, con la información de los proyectos, ¿no? Que se vienen. Bueno, el CAP surge a partir, como comentamos, a partir de una presentación conjunta de 8 proyectos que son conformados por 7 festivales. Festival, espero no olvidarme de ninguno, Biodanzaba, Inmediata, Biodanza de Buenos Aires, Corporalidad Expandida de Buenos Aires, Cámara Corporalizada de Buenos Aires, Cuerpo Mediado de Rosario, Movimiento de Foco de Misiones, Inmediata de Chaco y la Cátedra Libre de La Plata. Esos proyectos nos conformamos como CAP y presentamos como proyecto el armado de un circuito de biodanza argentino, que como bien dijo Alejandra, bueno, es como el puntapié inicial, luego veremos cómo esto se desarrolla, y uno de los productos que uno de los proyectos que tenemos es la conformación de un panorama de biodanza argentino que va a estar elaborado a partir de la curaduría que cada festival haga, y la conformación de un compilado, digamos. No sé qué palabra usar, compilado de la antigüedad total. Me delató la edad. Cada 2 segundos tenés que parar y decir, no, eso no. Bueno, no sé cómo ponerle un programa. Un programa que se va a estrenar en la edición 2022 de Corporalidad Expandida, y que luego se va a desarrollar por los diferentes festivales. Además, también tenemos como proyecto presentar la muestra universitaria de biodanza de la Red IB, que es como nuestra hermana mayor, la Red Iberoamericana de Biodanza, y acompaña todo esto, este proceso de escritura a la que nos convoca Alejandra desde su Cátedra Libre, con un escrito sobre curaduría, la práctica curatorial en biodanza. No sé si me estoy olvidando de algo. ¿No? Por ahora esas son las novedades. Somos un circuito, si bien tenemos muchos años de trabajo y de cruzarnos pasillos y festivales, como circuito son nuestros primeros pasos. Estamos muy contentas, muy contentas. Y bueno. Bueno, y Panorama se va a estrenar en el Festival Corporalidad Expandida, luego va a estar en todos los festivales y al infinito y más allá.
Bien, no dejen de enviar videos a estos festivales. Ya las conocieron, ya saben cómo piensan, así que... Bien. Nos vamos. Nos vamos. Nos Muchas vamos. gracias. Un aplauso. Muchísimas gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todas. Chao, gracias. Chau, gente. Y ahora, chau, chau. Chao. Besitos.